que, a ver, acá están ya preguntándome si van a quedar guardadas las charlas. Sí, la charla después queda grabada, acabo de empezar a grabar, así que después las vamos a estar subiendo al canal de YouTube donde tenemos el resto y donde las pueden ver después cuando quieran, y mismo se las vamos a compartir a Jorge para que la puedas compartir con quien gustes. Bueno, si les parece, paso a presentarlo a Jorge. Nada, lo paso a presentar a Jorge, que como decíamos es arquitecto y urbanista, es doctor también en esta especialidad por la Universidad de Eindhoven en Holanda, y él hoy se desempeña en la Universidad de Panamá, donde tiene un centro de investigaciones y varios proyectos de investigación ligados a lo que es la movilidad urbana, de los cuales seguramente hoy nos va a estar contando bastante. Así que bueno, Jorge, cuando quieras, puedes arrancar. Aquí estaremos para escucharte mientras se van sumando las demás personas. A ver, ponemos bienvenido, Jorge. ¿Puedo? ¿Es esto? Bienvenido, Jorge. Ah, ahí está. Jorge, está silenciado. Si podés, sacate el silencio del micrófono. Ahí está. Esta aparentemente es la nueva frase de moda, que es ¿estás muteado o estás silenciado? A ver, ahora sí. Muy buenos días, Silvia y Martín, un gusto verlos, un gusto saludarlos. Gracias por el espacio, gracias por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla. Perfecto. Yo te aviso si se está viendo bien o si hay cualquier tema. Ok. ¿La ven? Qué lindo cuadro que tienes atrás tuyo. ¿De dónde es? Es el primer cuadro que hice en la Facultad de Arquitectura, ¿eh? ¿Pero de dónde es? No dijo. Parece que se está compartiendo. Ahí, perfecto, estamos empezando a verte. ¿Lo ven ahora? Perfecto. Ahora sí, si agrandás, vamos a ver perfecto. Excelente. Bien, primero le agradezco nuevamente a Angie, a los profesores Silvia y Martín por la oportunidad. Es un placer estar con ustedes aportando un poco de lo que y compartiendo lo que hemos venido haciendo en los últimos años desde Panamá, y últimamente algunas colaboraciones con exactamente la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires, lo cual es importante para aprender también de las realidades y de la excelente y bonita ciudad que ustedes tienen y que nosotros aspiramos a tener en algunos años. Inicio pues con esta pequeña imagen para los que no han estado en Panamá, una imagen que tal vez represente un poco de la morfología que tenemos en la ciudad de Panamá. La movilidad activa es el tema de hoy, y cerraré hablando sobre un proyecto de investigación y desarrollo llamado Move Panamá, el cual es una colaboración que tenemos con justamente los profesores Martín Evans de la Facultad de Arquitectura y Diseño, y pues compartiremos algunas experiencias de lo que hemos estado haciendo en estos años. Iniciamos. Me gustaría que todos los presentes piensen un poco en los desafíos. Creo que los desafíos a lo largo de los años siempre han existido, cada país latinoamericano con algunas particularidades, y en este momento con algunos desafíos un poco que nos llevan a reflexiones en temas de movilidad activa, en temas de movilidad, el uso de la bicicleta y demás, pero momentos importantes que nos ayudan a acelerar cambios importantes en la búsqueda de ciudades más sustentables. Como arquitectos y urbanistas tenemos un papel importante en la búsqueda de una reflexión de ciudad, pero también un papel importante en temas de investigación.
Los desafíos que tenemos en la ciudad de Panamá se ilustran un poco a través de esta imagen. En esta imagen, pues, estadísticamente hablando, podemos afirmarles que más del 60% de los adultos mayores de 40 años sufren de problemas de obesidad, problemas de sobrepeso. De alguna manera u otra, directamente relacionado al diseño y a la calidad del espacio urbano que tenemos en nuestra ciudad. Donde esta imagen representa tal vez una imagen de muchas ciudades en Latinoamérica donde el congestionamiento vial está los 7 días de la semana y pues nos lleva a altos niveles de estrés, a perder grande cantidad de tiempo en nuestras calles. Y pues en el caso particular de Panamá, el sector transporte consume más del 40% de la energía, lo cual está muy por encima de la media de 25% de los países, por ejemplo, de la Comunidad Europea. Esto es importante para tenerlo presente, pues algunos proyectos de escala urbana, como el que muestra en esta foto, pues aparte de tener acciones interesantes de búsqueda de mayor cantidad de espacios urbanos, se observa que en una distancia de 3.5 kilómetros para pasar estos 12 carriles, pues existen puentes peatonales que entre uno y otro tienen distancias un poco exageradas, de hasta 500 metros. Esto es evidencia de que muchos de los proyectos de infraestructura en nuestras ciudades de Latinoamérica tienen como prioridad el automóvil. Pero también hay aspectos positivos, como mencioné. Este es uno de los principales proyectos en Panamá, en la capital de Panamá. Y este proyecto, pues, como aspecto positivo, pues es evidente que tiene ciclovías y tiene un gran espacio para la recreación. Pero para dejar más claro este concepto, estas figuras nos ilustran que la movilidad activa o a través del caminar o el uso de la bicicleta a lo largo de los años, específicamente a partir de 1950, pasó de ser una línea recta a una línea sinuosa, descontinua, y que obviamente las figuras que se muestran en la parte inferior caracterizan la desmotivación para que se pueda caminar, para que se pueda eventualmente utilizar medios de transporte alternativos como la bicicleta. Pero aún en ciudades de la Comunidad Europea nos presentamos o se presentan situaciones un poco desafiantes como la de este video, donde aún con espacios públicos, con aceras amplias y con espacios para incluso los ciclistas, en condiciones climáticas adversas, podemos estar en situaciones de riesgo. Esto no es más que una consecuencia de la morfología urbana. Entonces, cuando hablamos de movilidad activa, cuando hablamos de caminar, debemos de entender que la morfología urbana, en este caso, los edificios localizados en pared, pueden maximizar la velocidad del viento y llegar a aumentar su velocidad y generar este tipo de problemas. Por eso es importante mencionar que el aspecto climático es importante cuando hablamos de la movilidad activa. Es importante entender que walkability o la transitabilidad, como yo particularmente defino, es una medición del grado amigable que tiene un sector para con los peatones y se utiliza para analizar la relación entre los patrones al caminar y el entorno construido, junto con su impacto en la sostenibilidad de la ciudad. En ese sentido, veamos lo que dice la literatura, muy simple. Hay características físicas del entorno físico, como el ancho de la acera, el ancho de calles, el volumen de tráfico, el dosel arbóreo, entre otros, que interactivamente pues pueden mejorar la calidad del espacio público y mejorar e incluso incentivar la peatonalidad. Estas características físicas pues generan calidades del diseño urbano, calidades como la imaginabilidad, la legibilidad, la escala humana importante a la hora de crear espacios donde el peatón se sienta más seguro,
la complejidad, la diversidad del uso de suelo o variedad, entre otras calidades que es importante tenerlas presentes a la hora de pensar en la movilidad activa. Cada una de estas calidades, pues, provoca reacciones en los individuos, reacciones como el sentido de seguridad para caminar o no por un determinado sector de la ciudad, sentido de interés, sentido de comunidad, y en general, pues, establecen una métrica para lo que se conoce como transitabilidad de un determinado sector. Y obviamente, inducen el comportamiento al caminar. En definitiva, la relación entre las características físicas del entorno construido y la percepción del peatón pueden ayudar a inducir un comportamiento más hacia la movilidad activa. Un punto importante que en todas nuestras ciudades latinoamericanas tenemos que enfatizar es en la investigación. Sí existe un aporte en la literatura, pero tenemos que hacer investigación local. Aun cuando los fondos de investigación en Latinoamérica sean un poco inferiores a lo que se considera como un fondo de 1% del Producto Interno Bruto de un país, debe ser lo que se debe invertir en investigación. La mayor parte de las ciudades o de los países de Latinoamérica invierten menos del 1% del Producto Interno Bruto. Las ciudades europeas invierten más del 2%, los países asiáticos están invirtiendo 3% del Producto Interno Bruto. Pero aún con pocos fondos, con pocos recursos, es posible desarrollar investigaciones tan simples como las que les presento. En estas investigaciones que hemos realizado junto con estudiantes de la Facultad de Arquitectura, hemos comenzado a mapear la dinámica de los peatones en diversos sectores de la ciudad. Por ejemplo, en este video ustedes podrán observar cómo se mueven los peatones en un tiempo específico, de mediodía a 1 p.m. Esto fue grabado en el 2017. Les pido por favor que presten atención al flujo de peatones. Muchas veces hacemos diseños urbanos, pero nunca nos detenemos a ver si el diseño de ese espacio funciona como fue concebido. Si ustedes observan, en ese periodo transitaron aproximadamente 750 personas. Menos del 3% de los peatones que transitaron por ese sector caminaron por la acera paralela a la avenida. Realizamos mapas a través de colores, representamos las intensidades y vamos caracterizando varios sectores de la ciudad. De igual manera, en este video que les comparto ahora, ustedes pueden ver lo que se llama o conocemos como estudios de postocupación. El video de la izquierda muestra un periodo de 1 hora en el 2017 y un año después, posterior a una ampliación de una acera de este sector, posterior a la ampliación, hicimos un video en el mismo periodo para comparar si el flujo de peatones mejoró o cambió en función de los cambios de pavimento, de la ampliación de la acera o reducción del área verde que se obtuvo. En general, observamos que básicamente en ambos periodos 1.650 peatones transitaron y en su mayoría más del 70% tiende a buscar la acera sombreada, la acera de los espacios transitorios próximos a edificios contiguos. Esto pues se ve evidenciado en varios otros estudios, en varios sectores de la ciudad de Panamá, donde, como les mencioné anteriormente, realizamos estos mapas. Los colores calientes, los colores rojos representan las mayores intensidades, los colores fríos, azules, las menores intensidades. Si ustedes observan, la mayor intensidad o los trayectos en rojo representan los trayectos de peatones y en su mayoría, pues los peatones buscan siempre la acera contigua al edificio. Obviamente, cuando les hablé de las calidades, hay una serie de variables que interfieren o inducen ese comportamiento. Pero lo importante es que en esta etapa nuestro objetivo ha sido muy simple. Nuestro objetivo es el mapeo de estos trayectos para en una segunda etapa poder comenzar a evaluar y a ponderar
cuáles son las variables que en sí están induciendo este comportamiento. En esta imagen observan cómo la mayor parte de los peatones salen de la estación de metro localizado en las galerías del Hotel del Panamá y pues a través de las líneas rojas ustedes observan cómo en lugar de transitar o pasar la vía principal en línea recta, pues buscan las galerías de ese edificio. Hay pocos edificios en la ciudad de Panamá con esta configuración, de manera que nuestros estudios están siempre en sectores donde podamos observar este tipo de interacción. Edificios con espacios de transición, espacios públicos, y esto se ha realizado en varios sectores de la ciudad. Esta figura muestra más o menos algunos de estos sectores. Y en realidad, nuestro objetivo ha sido enfocar estudios en lo que se conoce como el transporte activo. Caminar o usar la bicicleta en conjunto con el transporte público son los más saludables o son más saludables que utilizar el automóvil y son considerados como transporte activo. Esta imagen nos muestra cómo la bicicleta y el caminar en términos de consumo energético por distancia por pasajero representa el medio de transporte más eficiente en comparación con el resto. De igual manera, este gráfico también nos ilustra un aspecto importante. ¿Qué medio de transporte es más eficiente en función de la distancia? Si observan la figura de la persona caminando, detalla que hasta una distancia de hasta 700 metros, realizar el trayecto caminando es mucho más eficiente que cualquiera de los otros medios de transporte. Si observamos la bicicleta es más eficiente que el carro hasta 4.6 kilómetros. Obviamente, 4.6 kilómetros, 5 kilómetros en nuestro país, muchas veces ni siquiera se hacen caminando, ni siquiera se hacen en bicicleta, distancias extremadamente cortas de hasta 500 metros, muchas veces esos trayectos se hacen a través del automóvil, lo cual es extremadamente ineficiente. Un concepto importante que debemos de entender cuando hablamos de movilidad activa es el atractor de viajes. El atractor de viajes es una actividad que por sus características se constituye en un nodo atractor de un número significativo de viajes por día en una ciudad y que puede ser, por ejemplo, un centro comercial, una universidad o un hospital. En el caso particular de la Universidad de Panamá, por su tamaño, es realmente un atractor de viajes. En nuestro caso, la Universidad de Panamá es la mayor universidad del país, con 75.000 estudiantes en todos sus campus. Pero el campus principal, localizado en la ciudad de Panamá, pues tiene aproximadamente 29.000 usuarios, en su mayoría estudiantes. Es un campus universitario que está localizado próximo a la estación del metro, pero actualmente tenemos problemas de estacionamientos. Y las políticas están o caminan hacia incluso la construcción de estacionamientos, edificios de estacionamiento, lo cual no debe ser el camino. Tal vez la búsqueda de un plan de movilidad que promueva la conexión del campus con ciclorrutas podría ser el camino. Y es en esa línea que hemos estado trabajando. Pero veamos, la Universidad de Panamá está a escasos 5 kilómetros de nuestra ciudad colonial, uno de los centros turísticos más importantes de Panamá, conocido como el Casco Viejo, con una arquitectura muy diferente del resto de la ciudad, con calles estrechas, los edificios producen sombras. En la parte norte de la ciudad, o a lo largo del Canal de Panamá, tenemos lo que se conoce como áreas revertidas, donde estuvieron localizadas las antiguas bases militares que por muchos años impidieron o fomentaron el crecimiento de la ciudad de Panamá hacia el este. Pero a partir de los años 2000, ese sector ha sido revertido y, por ejemplo, hoy tenemos la Ciudad del Saber localizada en Clayton. Esta ciudad, pues, diseñada con un modelo de ciudad-jardín, con grandes áreas verdes, grandes espacios entre edificios, pues totalmente diferente de nuestra ciudad colonial. Y nuestra ciudad contemporánea, una ciudad con edificios altos,
muchos de esos edificios entre los edificios más altos de Latinoamérica, próximos unos de otros, pero que hasta este momento no hemos parado para pensar el impacto positivo o negativo que genera este tipo de morfologías. Pero bien, nuestro campus universitario está en el medio de estos tres sectores, que hoy en día pues, son áreas de crecimiento. Y algo importante a destacar también, a través de esta bonita foto, la biodiversidad que la ciudad representa. Tenemos muchas áreas verdes, parques metropolitanos. El parque metropolitano está a escasos kilómetros de la ciudad. En el plano de fondo vemos la ciudad de Panamá, en el plano medio la gran cantidad de verde que tenemos en nuestra ciudad, y en el primer plano unos muy simpáticos amigos que nos vinieron a visitar recientemente, la profesora Silvia, el profesor Evans. Bien, esto es para conceptualizar que el campus urbano, el campus central de la Universidad de Panamá está posicionado en el medio de la ciudad. Y somos de la política, o promovemos el hecho de que instituciones o grandes atractores urbanos o atractores de viaje tienen que establecer su propia política o plan de movilidad. Y en esa línea hemos desarrollado o estamos proponiendo el plan de movilidad. Es un plan de acciones para la sensibilización y el fomento de la movilidad urbana, donde se promueve entre varios aspectos la sensibilización para el uso de la bicicleta y la generación de mejores espacios para la peatonalidad. En esa línea hemos realizado algunos estudios muy simples para entender la dinámica de nuestros estudiantes. Por ejemplo, realizamos estudios en algunas facultades, la Facultad de Arquitectura y Diseño, localizada en la entrada principal del campus central, y la Facultad de Ciencias de la Educación en la parte posterior del campus. Con relación a los modos de transporte, la mayoría de nuestros estudiantes utilizan varios modos de transporte. Utilizan el bus, utilizan taxi, utilizan el metro. En su mayoría, más del 40% utilizan diversos modos de transporte. De igual manera, un aspecto que nos llamó la atención es que la mayoría de los estudiantes, un 30, un 60%, consumen hasta 2 horas o más para llegar de sus residencias a nuestra universidad. Aspecto que nos llamó mucho la atención y nos llevó a promover el plan que les presento les voy a presentar próximamente. Dentro de las preguntas que se les hacían a los estudiantes estaba su relación con la bicicleta, por ejemplo. Y uno de los aspectos que nos llamó la atención es el hecho de que la Facultad de Arquitectura, en más del 60% de los alumnos en los cuales se entrevistaron, pues mencionaron que utilizarían las bicicletas como un modo alternativo de transporte. En esa línea, pues decidimos, ya que existían usuarios potenciales, era importante realizar acciones de sensibilización, y realizamos nuestro primer ciclopaseo como una actividad exploratoria para ver qué podíamos obtener en ese proceso. Como siguiente paso, pasamos a entender un poco las expectativas de los pocos usuarios de bicicleta que tenemos en Panamá, que es un aspecto importante en el diseño urbano. Entender las expectativas y las demandas de cada uno de los actores de la ciudad. En este sentido, pues no tenemos un uso significativo de la bicicleta como medio de transporte, pero sí tenemos un gran número de personas que utilizan la bicicleta como medio de recreación. Y la mayor parte de ellos, en un 67%, mencionaron que estaban dispuestos a utilizar la bicicleta como medio de transporte si se daban las circunstancias adecuadas para ello, por ejemplo, a través del diseño de ciclorrutas. De esta manera, volvimos a ampliar un poco el estudio para interpretar mejor las demandas de ya diversos actores de la universidad. En este gráfico observamos que al ampliar el estudio a 6 facultades de las 13 facultades de la Universidad de Panamá, pues también nos encontramos con la sorpresa de que los estudiantes estaban muy dispuestos a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Pasamos entonces a entender que la bicicleta, ella debe ser una opción que nos lleve a nuestros estudiantes a pensar si en un determinado momento
quiero hacer el trayecto en auto, lo pudiese hacer, pero también si un otro día quisiera hacerlo en menos tiempo, pudiera hacer parte del trayecto en bicicleta, subirlo al metro y continuar el trayecto hacia la universidad. Esta es una foto que ilustra un ejercicio que se hizo en la ciudad de Eindhoven, una de las ciudades de Holanda que son referencia en términos de plan de movilidad y uso de bicicleta. Así continuamos nuestro estudio entendiendo dónde estaban localizados los estudiantes. Este mapa muestra que en un radio de 5 kilómetros tenemos aproximadamente 6 corregimientos, y de esos 6 corregimientos, el corregimiento de Bellavista es el que más tiene estudiantes residentes en el lugar. Aproximadamente 13% de nuestros estudiantes viven en este sector, lo cual nos llevó a pensar en una serie de ciclorrutas o un master plan que pudiese a lo largo del tiempo estar uniendo el campus universitario localizado de una central, en el área central de nuestra ciudad, y que pudiese estar no solo uniendo el campus con las estaciones de metro, sino también uniendo el metro con los corregimientos cercanos. Se está proponiendo en este momento un proyecto piloto un tanto ambicioso, porque dependemos mucho de las voluntades de instituciones públicas, pero este proyecto piloto pues busca la conexión del campus universitario con las 2 estaciones de metro cercanas al campus. Propuesta de estacionamientos de bicicletas, infraestructuras donde tengamos ciclocarriles como ustedes en Buenos Aires tienen las bicisendas, y propuestas un poco fuera de lo común. Actualmente existe un plan de movilidad eléctrico, una estrategia nacional del gobierno en cuanto propuesta. Lo que se busca, la empresa Mibus, la principal empresa de transporte en Panamá, es cambiar la flota actual de buses para buses eléctricos. Pero es una excelente oportunidad para que también pensemos la posibilidad de que estos buses, pues de alguna manera, pues se vean como una propuesta de intermodalidad donde la bicicleta pues pueda eventualmente ser incluso cargada por los propios buses. Cuando hablamos de movilidad, uno de los mensajes para todos ustedes es que la cultura de la movilidad activa se construye. Para muchas ciudades en Latinoamérica el desafío es grande, pero a través de actividades de sensibilización y docencia podemos hacer grandes cambios. En este caso, esta foto muestra algunas actividades, simposios de movilidad que se han realizado en la Facultad de Arquitectura y Diseño de nuestra universidad, donde hemos invitado en este caso al embajador de Holanda para que nos retroalimente no solo a nuestros estudiantes, sino a los tomadores de decisión, a los directivos de las universidades, para que entiendan también que el tema de la movilidad no es un tema distante a nuestra realidad, que a través de la comprensión de cómo otros países han sucedido en la construcción de ciclorrutas y de una ciudad más amigable, pues nosotros también podamos aspirar a ello. Así sucesivamente se han realizado diversas actividades de sensibilización que yo destaco aquí porque creo que son uno de los mayores desafíos en Latinoamérica. El tema de la sensibilización no solo a nivel de universidad, sino a nivel institucional. Es importante llevar el mensaje a cada una de las instituciones que tienen que ver con el tema de la movilidad activa. Darle la participación a actores importantes como la directiva de estudiantes de la Facultad de Arquitectura, que la ven en la foto de la derecha, fue uno de los grandes éxitos en nuestras últimas actividades. Estos estudiantes participaron activamente en una de las actividades, en uno de los ciclopaseos que realizamos, que consiguió unir a más de 400 ciclistas, un número que tal vez para Argentina no es tan significativo, pero para nuestro entorno muestra que sí existe una voluntades, que sí existe un interés de parte de la comunidad universitaria para buscar alternativas al tema de la movilidad sustentable. Recientemente, gracias al apoyo de la profesora Silvia, del profesor Evans, conseguimos realizar el diplomado MOVE, un diplomado que estaba enfocado en temas de movilidad urbano sustentable y en temas relativos al microclima, importante para nuestro país, principalmente porque Panamá es un país extremadamente caliente
30 grados, 27 grados de media a lo largo de todo el año y una humedad relativa un poco alta. Y que para nuestros potenciales usuarios el tema climático se presentaba como uno de los principales desafíos. Este proyecto MOVE, como ya mencioné, es un proyecto internacional, un proyecto que busca alimentar y generar datos que puedan construir una mejor ciudad. Es un proyecto de investigación y desarrollo financiado por la Senacit, en el cual tenemos dos componentes. Vemos la movilidad urbana no de una manera aislada, sino de una manera más amplia. Consideramos que el microclima urbano y la movilidad urbana, si no se estudian de una manera integral, no podemos llegar a acciones o a resultados efectivos. Los objetivos generales de este estudio, el proyecto busca básicamente estudiar el microclima y la movilidad urbana en sectores de uso mixto. Los sectores de uso mixto son los sectores más importantes en la disminución de los viajes. Como les mencioné anteriormente, si tenemos los atractores de viaje próximos uno de otro, vamos a reducir los viajes. Y eso es importante en términos del consumo de energía. Este proyecto también tiene el objetivo de desarrollar un modelo de movilidad inteligente y proponer estrategias que fomenten la peatonalidad y el uso de la bicicleta. Algunas de las metodologías están la caracterización morfológica de algunos sectores de nuestra ciudad, mediciones de campo, realización de encuestas utilizando técnicas GIS y la simulación computacional. Pero les comparto rápidamente a qué hemos llegado. Algunos sectores de nuestra ciudad presentan grandes potenciales para desarrollarlos en temas de movilidad urbana. Este sector que vemos en la foto es un sector que será un sector donde la proliferación o el aumento de edificios altos será muy evidente en los próximos años. Y esto como consecuencia de la línea 1 del metro. La línea 1 del metro pasa exactamente por el sector de esta foto, lo cual ya viene provocando el aumento de grandes edificios en este sector. Pero sin embargo nos encontramos con la foto o la imagen de la izquierda muestra el tamaño de las manzanas. Los colores fríos o azules representan las manzanas ideales, son manzanas que tienen de frente entre 60 y 100 metros. Y las manzanas con colores rojos o colores oscuros representan manzanas o cuadras con tamaños extremadamente grandes, lo cual representa que tienen baja permeabilidad, lo cual es un problema para la peatonalidad, pues los peatones tienen que caminar hasta 700, 800 metros para llegar a conectarse con la parte, con el tejido urbano. Esta es una de las zonas que, como les mencioné recientemente, son áreas de crecimiento urbano, pero el tejido urbano no representa un gran aspecto positivo para la peatonalidad, por la gran cantidad. Observen que esta cuadra próximo entre la estación del metro, entre estas dos estaciones, está destacada en color chocolate oscuro, tiene aproximadamente 900 metros. Esto quiere decir que un peatón que quiere trasladarse de la parte posterior hacia esta avenida principal tiene que caminar 900 metros para después volver. Pero por otro lado existen sectores mucho más amigables para peatonalidad, donde las cuadras son mucho menores. Por ejemplo, este sector de Bellavista tiene cuadras de 180 metros por 80 metros, no es lo ideal, pero son sectores ya consolidados que obviamente para temas de peatonalidad, pues tal vez se asemejen a lo que ustedes tienen en Buenos Aires. Son sectores de uso mixto, donde ya el tejido urbano pues favorece la peatonalidad, pero dejamos en evidencia en estas primeras aproximaciones al estudio de que tenemos grandes problemas en algunos sectores con cuadras excesivamente grandes. Y el desafío es este. Como lo mencioné, hay sectores donde tenemos el metro a escasos metros, pero el peatón tiene que trasladarse y dar la vuelta a toda la cuadra para poder llegar hasta la estación del metro. En este caso, la figura de la izquierda muestra una situación donde un peatón tiene que caminar más de 700 metros para llegar a la estación del metro.
tal vez propuestas de conectividad peatonal que a través de terrenos privados o a través de algunas acciones pueda mejorar esta condición. Esto es simplemente una relación para ilustrar pues, que a través de una simple conexión que depende de los intereses de los dueños del terreno, obviamente. Pero esto ilustra lo que tenemos en grandes sectores de la ciudad de Panamá. Algo importante que también estamos haciendo son las mediciones de viento, por ejemplo, en algunos sectores de la ciudad. Por ejemplo, aquí en esta foto estamos mostrando un trabajo desarrollado con la alumna Celia, en el cual estamos haciendo mediciones en la azotea de un edificio y en apartamentos. De igual manera, a nivel de suelo, para entender un poco cómo la morfología o este conjunto de edificios puede impactar o no la ventilación urbana. En este momento estamos iniciando las simulaciones, utilizamos un software de simulación CFD con el objetivo de evaluar diversos escenarios con edificios altos, edificios bajos, y que esto nos pueda dar datos para poder alimentar las políticas urbanas. Esta es una ilustración de simulación CFD y lo que aspiramos a realizar, donde vemos la peatonalidad o la movilidad activa vinculada a climáticos. En este caso se observa como las ráfagas de viento, algunas mediciones que aspiramos a realizar con equipos de dron, y lo que consideramos más interesante en el proyecto, a través del uso de sistemas de información geográfico, estamos desarrollando una encuesta ya involucrando a no solo usuarios del campus de la Universidad de Panamá, sino a todos los usuarios de la ciudad, con el objetivo de entender cómo está la disposición de ellos hacia el uso de la bicicleta, por ejemplo. En este caso, este es un mapa de la ciudad, donde tenemos referenciado dónde están los usuarios en color verde. Tenemos localizados las personas que usan bicicleta, ya sea como medio de transporte o como actividad recreativa, y en color rojo los que no usan, pero que sí han aportado y han participado en la encuesta, porque nos interesa entender cuál es la expectativa, en este caso, de la mayor parte de ciudadanos. Un resultado a compartirles es que, aún siendo no usuarios de la bicicleta, más del 50% de estas personas están dispuestas a utilizar la bicicleta como medio de transporte. Este es un aspecto interesante porque nos ayuda a validar las ciclorrutas que ya han sido diseñadas y hacer cambios de rutas de manera que podamos llegar más cerca de esos usuarios que sí están dispuestos a utilizar la bicicleta, y obviamente construir la ciudad a partir de esta gran base de datos que estamos desarrollando. Yo creo que este es uno de los principales instrumentos que nos va a ayudar a entender un poco las expectativas del ciudadano, y no solo eso, sino a validar las ciclorrutas ya propuestas. Para finalizar, parte de estos trabajos han sido desarrollados, como mencioné, con estudiantes de la Facultad de Arquitectura. Yo invito a ustedes a que puedan también participar de nuestra revista Subcity, la cual está ya en su segundo volumen, y nuestra idea es internacionalizar la revista y que podamos pues hacer exposición o difusión de artículos científicos en diversos temas de la escala del edificio, de la escala urbana, y que podamos pues trabajar en conjunto. Para finalizar, también un mensaje. Este es un video que muestra un ejercicio que se hizo en una ciudad europea. Observen que la mayor parte de las personas que utilizan este sector utilizan la escalera eléctrica. El ser humano tiende siempre a utilizar el camino más fácil o el camino más corto. Pero nosotros podemos, como urbanistas, construir una ciudad mucho más atractiva e inducir cambios comportamentales. En este caso se transformó la escalera a un piano,
promoviendo la interacción de los peatones. Se generaba un sonido a partir del caminar de cada uno de ellos. Y esto transformó totalmente el comportamiento de los usuarios de ese sector, que llevó a más de la mayoría a utilizar la escalera por el atractivo que le generaba. Más del 66% de los usuarios dejaron de usar la escalera eléctrica para utilizar la escalera. Si entendemos cómo podemos diseñar una ciudad a partir de expectativas de ciudadanos, no solo del ciudadano que usa la bicicleta, sino del ciudadano que no usa la bicicleta, serán herramientas importantes para inducir cambios comportamentales. Muchas veces como urbanistas o como diseñadores de espacios urbanos usamos mucho la utopía, pero yo creo que a través del uso de herramientas como las encuestas georreferenciadas, podemos entender un poco, utilizar, apropiarnos de ese instrumento para hacer un mejor uso de la inversión pública y apropiarnos de eso también para mejorar sectores que algunas veces no le prestamos atención como urbanistas, pero sí tienen gran potencial. En este caso, nuestro plan o nuestras investigaciones en movilidad se han transformado en un plan ciudad a través de este proyecto MOVE, y que pues nos agrada mucho tener a los profesores John Martin, Silvia de Schirer, entre otros a la ingeniera Ivette Rojas, que debe estar por aquí escuchándonos, y ella es doctoranda de la Universidad de Buenos Aires, participando de este proyecto. Nosotros estamos a escasos 6 meses de haber iniciado en este proyecto, un poco impactados por las restricciones de movilidad, pero caminando para obtener resultados que puedan aportar al diseño urbano de nuestra ciudad. Algunos de los actores que están participando en este proyecto, y pues cierro de esta manera. Muchas gracias. Buenísimo, Jorge, muchísimas gracias por tu presentación. Yo estoy con un poco de delay, así que voy a hablar despacio. Muy interesante como siempre, así que nos alegramos de haber podido tener acá con nosotros en este ciclo. Bueno, ahora viene la parte en la que arrancamos con consultas, así que no sé si alguien quiere... Silvia, te escucho ahí queriendo hacer alguna pregunta. Sí, me pareció muy clave lo que Jorge menciona sobre la universidad, sobre el campus. No tengo dónde estacionar. Bueno, entonces hago un edificio de estacionamiento. En vez de reducir la dependencia en el automóvil, la está incentivando para que más gente diga, puedo ir en automóvil porque tengo dónde estacionar. Justamente al revés de lo que se ha hecho en las grandes ciudades europeas, donde, hablando de Londres, por ejemplo, el plan de Walking London, caminando por Londres, lo que hicieron fue reducir la cantidad de estacionamientos, mejorar el transporte público desde ya, es muy bueno, pero se veía francamente reducido su efectividad por la cantidad de automóviles. Entonces, ir en bus, en estos buses lindos de 2 pisos, llevaba mucho tiempo. Y por supuesto tienen una red buenísima de metro, con lo cual siempre es buen apoyo. Pero ahora, con la reducción de vías para autos y mejoramiento, y transformaron lo que era para automóviles en peatones o bicicletas. Y cuesta mucho ingresar en auto a la ciudad. Entonces, ahí estaba la clave. Por supuesto, hubo quejas al principio.
¿no? Porque yo tengo que llegar en auto. Pero lo que hicieron fue construir bien, o sea, densificaron la ciudad en los espacios que estaban destinados, eran espacios abiertos destinados a automóviles. Así que, Jorge, es justo al revés, y ya lo habíamos hablado cuando estuvimos allá en la universidad, ¿verdad? Pero, ¿qué sucede? No. Martín quiere decir algo, me parece. No, otro comentario. Tanto en Buenos Aires como en Londres, con el COVID-19, hay problema de conseguir bicicletas. Porque tanto en Londres como aquí, la demanda de bicicletas han aumentado mucho por la reducción en la disponibilidad de transporte público. Entonces, la opción evidente, especialmente con menos tránsito, es la bicicleta, pero es difícil encontrar bicicletas o repuestos para bicicletas, tanto en Londres como aquí en Buenos Aires. No sé cómo es ahí en Panamá. Sí, nosotros entendemos la pandemia que vivimos como una gran oportunidad, y lo positivo es que está acelerando cambios positivos en muchas regiones del mundo. Aspiramos a que en Panamá también tengamos esos mismos resultados que nos plantea Martín. Ojalá la bicicleta gane más espacio. Ya se ven muchas acciones, ya se ven instituciones hablando sobre planes de ciclovías emergentes, lo cual es positivo. Recientemente se abrió un sector significativo de la economía, que es el sector construcción. Vamos a ver si en efecto las ciclorrutas que ya se han planteado, que nosotros hemos sugerido y que otros actores están planteando, se construyan y que en efecto pues aceleren estos cambios comportamentales. Pues principalmente en Panamá la dependencia al auto es excesiva, una dependencia que también es consecuencia de la baja calidad del transporte público, pero en efecto en estos momentos hay una buena voluntad de parte de algunas instituciones. Hay muchas personas desplazándose en bicicleta, pero no vemos todavía los carriles diseñados, como por ejemplo los tiene en Buenos Aires, que tiene más de 400 kilómetros de bicisendas. Aspiramos a eso. Bueno, buenísimo. No sé si alguien tiene alguna consulta para hacerle a Jorge. Sí, yo, Jorge Moreno. Bienvenido, Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo soy docente de la Universidad de Panamá y estoy ahora mismo formando parte de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Chiriquí queda al extremo oeste de la capital, la ciudad de Panamá. Yo lo felicito, profesor Perén, y a sus conferenciantes por el trabajo fabuloso que han hecho, que eso es lo que nosotros necesitamos en nuestras ciudades, a nivel de la capital y a nivel provincial, porque definitivamente nosotros aquí en Panamá optamos por esa copia que se trajo del norte, donde hemos copiado esa situación, donde una persona que viene de Chorrera, muchas veces viene una sola persona y no se utiliza el auto, ¿verdad? Porque hemos saturado de este elemento auto
en la ciudad de Panamá. Todo el mundo quiere comprar un auto. Y si es de estos que son 4x4, por favor, ni se diga, porque eso te da estatus, ¿no? Según la gente piensa, ¿verdad?, que el auto te da estatus, cuando eso no es así. Pero bueno, yo lo felicito nuevamente, profesor Perén. Y una de las preguntas que quería hacerle era, usted hablaba sobre la simple conexión. La simple conexión que usted está dando, que usted está presentándonos a nosotros aquí, está dada en un radio de 1 kilómetro dentro del campus universitario. La ciudad de Panamá, desde la construcción del canal, ha crecido en una forma lineal. Entonces, yo tengo entendido, y creo que es así, que la mayoría de la población estudiantil de la Universidad de Panamá viene de lugares lejos, muy lejos de la ciudad de Panamá. Igual tenemos nosotros acá en Chiriquí, la comarca, ¿no? Las comarcas, la gente, los muchachos vienen de la comarca a la universidad y vienen estos medios de transporte que acaba de mencionar el profesor. Entonces, si bien es cierto, usted ha hecho, ¿verdad?, una investigación y un análisis de lo que es la conexión simple, ¿no? Usted piensa, claro, porque es muy prematuro tomar toda esta ciudad lineal que tenemos nosotros en la ciudad de Panamá, donde no contamos con aceras, no contamos con parques, áreas verdes y mucho menos microclimas. ¿Ve? Entonces, la pregunta es si la situación de la simple conectividad o la simple conexión usted va a plantearlas a nivel de la Universidad de Panamá y la Facultad de Arquitectura y Diseño. Y también en la Universidad de Panamá, el campus universitario es un reflejo del desorden que hay en la ciudad. Entonces, una de las cosas que yo planteé cuando estaba allá en la Facultad de Arquitectura era cerrar la universidad a los autos y hacer un paseo peatonal en toda la Universidad de Panamá. Pero no, hay gente que siempre quiere meter el carro adentro de la oficina o adentro del auto. Así que la pregunta es esa, ¿no? Si la simple conexión se va a dar en el resto en un futuro, pienso yo, pues, ¿no? Gracias, profesor, y gracias a todos. Muchas gracias, Jorge, por tu pregunta. Sí, gracias por la pregunta. En efecto, la mayor parte de los estudiantes viven a distancias muy mayores a los 40, 35 kilómetros, distancias donde la bicicleta pues obviamente no es tan eficiente como el profesor plantea. Lo que nosotros justamente encontramos es que el camino es la multimodalidad o intermodalidad, como algunos mencionan, y es que la bicicleta pues pueda ser una opción en uno de los trayectos. Si el metro de Panamá permite que la bicicleta pues pueda entrar al metro, es un gran avance. Pues nuestros chicos que viven a 50 kilómetros donde el metro llega, pueden hacer su trayecto de casa hacia la estación del metro y bajarse en la estación próxima del campus universitario y continuar su trayecto en bicicleta. Ese es justamente el planteamiento o el principio básico. Promover la multi o intermodalidad con el objetivo de que la bicicleta o entre al metro o incluso en los buses, en la nueva flota de buses eléctricos, pues también pueda plantearse la posibilidad de que a través de TICs o apps estudiantes puedan entender o saber cuándo viene un bus que tiene equipado para cargar bicicletas y así sucesivamente. Justamente la idea intenta promover la bicicleta como
también como una disminución o respuesta a la equidad social. La mayor parte de nuestros estudiantes que viven a 35 o 40 kilómetros viven a esa distancia por consecuencias de las realidades sociales que tenemos. Vivir próximo a la universidad no es tan barato y obviamente entendemos que darle la posibilidad que la bicicleta entre como un modo dentro de nuestra ciudad cubriría o aportaría a ese porcentaje de los ciudadanos o estudiantes de escasos recursos. Ahora, este es un plan que a lo largo de los años pues, podrá desarrollarse, pero principalmente creemos que la sensibilización es fundamental. Hay instituciones que deberían estar avanzando en esto o ya deberían tener su plan. Nosotros como docentes, investigadores, entendimos en el camino que era evidente, pues, tal vez transformarnos en gestores, en promotores o a veces hasta mediadores, porque hemos estado entre instituciones que algunas no quieren ni siquiera saber de la bicicleta. Por ejemplo, la autoridad de tránsito tiene que aumentar o mejorar el reglamento nacional, pero hay ciertas controversias internas. Hay muchos aspectos que yo creo que a través de estas charlas o de estas oportunidades que nos brinda la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de Buenos Aires son excelentes porque tal vez sean los mismos problemas que enfrentan otras ciudades. No sé si respondí la pregunta. Sí, muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Buenísimo. Bueno, Jorge, yo te leo una pregunta que hay acá en el chat, a ver, de Julia Montesano Boto, que hizo varias, pero voy con la última que dice, ¿el clima lluvioso no forzaría, o qué opinas vos sobre esto, verdad? ¿El clima lluvioso no forzaría a planificar una forma de transporte diferente a la bicicleta? Estimo que se refiere a que, por ejemplo, bueno, en el tipo de clima en el que estás vos, donde vos tienen más marcado esto, lo que es estación seca y estación de lluvias, ¿no? Entonces, por ahí sí hay una reflexión sobre eso. Sí, en efecto, nosotros tenemos la realidad que varios meses, 6, 7 meses a lo largo del año tenemos estación lluviosa. Y se ha planteado como un desafío porque es obvio, cambios comportamentales no son fáciles. Si nosotros utilizamos el carro es porque nos representa comodidad, porque tenemos algún tipo de beneficio. Y siempre a los cambios existirán resistencias. Probablemente esas resistencias no son tan grandes. La lluvia, obviamente, puede ser un impedimento para que nos movamos en bicicleta, pero si la infraestructura, si las calles tienen los drenajes adecuados, si el diseño de las ciclorrutas tienen el ancho adecuado de más de 1,50 m, 2 metros, de manera que podamos movernos en la bicicleta. Y adicional a esto, si hay medidas o reglamentaciones de tránsito que aumenten la seguridad del que utiliza la bicicleta, podríamos estar caminando hacia un pensamiento donde la lluvia no sea un problema. Se plantea la lluvia como un problema porque, obviamente, se llueve mucho aquí, pero, por ejemplo, tenemos el caso de Holanda. Holanda llueve en muchos periodos del año e incluso tienen periodos de nieve, temperaturas menos 5 grados, donde el viento es extremadamente fuerte y podemos comparar la condición de Holanda en un invierno de menos 5 grados centígrados con nieve y demás, con vientos altos, a una condición de lluvia de nosotros. Y, por ejemplo, ellos utilizan la bicicleta. Es definitivamente un tema de cambio de comportamiento y de cultura, lo que va a ayudar a que tal vez eso no sea una resistencia. Sí, buenísimo. Yo sí, creo que es parte y parte. Parte debe ser un tema de cambio de culturas y, bueno, también de adaptarse un poco al tipo de clima que nos va tocando a cada uno. Silvia, ¿vos tenías algo para agregar? Sí, me alegra. Estaba para sugerirle justito a Jorge que muestre alguna de las fotos en Holanda con los semáforos para bicicleta. Una cosa que siempre esto, las bicis doblan primero que los autos. Y
impresiona realmente la cantidad del campus de la Universidad de Delft. Es increíble la cantidad de bicicletas. Y lo notable, que me parece importante lo que tú mencionabas, esa interconexión con el tren, con el metro, lo que sea, porque allí donde tomas tu tren o tu Intercity o lo que sea, puedes ahí tomar tu bicicleta. Eso en Londres es muy típico, ¿no? Entonces, claro, es una ciudad muy grande, entonces lógicamente que necesitas complementar tu bicicleta con otro transporte más rápido. Pero ahí están las estaciones de bicicletas, de trenes en Londres, tienen una enorme capacidad para albergar bicicletas. Entonces, te bajas del tren y te subes a la bici, la tuya o una alquilada, porque también puedes dejarla ahí. Así que bueno, son situaciones, pero me alegró mucho escucharlo a Jorge Moreno, pensando en cómo justamente no seguir siendo copia del norte, ¿verdad? Y poder proponer, cuando ya la gente está de vuelta del síndrome Miami, y está de vuelta y está considerando otras alternativas, qué pena que uno tenga que tender al revés, en vez de aprender las lecciones de lo que ya no se puede ni se debe hacer. Así sí, que me alegro por el profesor Moreno haberlo escuchado y compartir sus opiniones. Sí. Silvia, comentándote un poco, con relación, definitivamente, parte de los mensajes a través de esta charla era que, sí, nosotros en Latinoamérica tenemos grandes ejemplos. Buenos Aires es un gran ejemplo en lo que están haciendo en temas de movilidad sostenible. Igual existen ejemplos en Europa. Pero yo creo que lo más desafiante, por mi experiencia particular aquí en Panamá, los diseños, las rotondas, todos esos aspectos técnicos de ciclovía están ahí, hay muchos manuales y que sin duda serán útiles para el diseño de nuestra ciclovía. Pero siento que diseñar una nueva cultura, una nueva manera de pensar a través de la sensibilización, y aquí la universidad y las facultades de arquitectura, diseño y urbanismo tienen un gran papel, porque a veces el diseñar, desde mi punto de vista, no es hacer un trazo urbano. A veces se trata de hacer un diseño de una acción o de una sensibilización que involucra a diversos actores de la ciudad, a diversos tomadores de decisión que van a facilitar un cambio comportamental. A este punto, nosotros hemos decidido no avanzar en algunos diseños técnicos, pues entendemos que si el ministro de Obras Públicas de Panamá no entiende la importancia de en algunos sectores dejar un ciclocarril, podremos tener maravillosos diseños, pero no se va a llegar adelante. Entonces hemos comprendido a lo largo de la investigación y a través de la retroalimentación, porque felizmente los estudiantes de la Facultad de Arquitectura han sido los que han estado más sensibilizados al tema de la bicicleta, y por eso algunas acciones se han tomado gracias a ellos. Yo pienso que esa retroalimentación entre generaciones siempre es importante. Por eso nosotros adoramos acá en Panamá que ustedes dos hayan participado de un ciclopaseo, porque yo tengo la duda de que algunos de nuestros profesores con experiencia se suban a nuestras bicicletas, y el hecho de ustedes estar con nosotros en un ciclopaseo, sin duda, era una muestra de motivación, una muestra de aliento para una cultura que es importante entenderla. Estamos mucho más cerca de los Estados Unidos. La presencia americana a lo largo de la construcción del canal
inyectó muchos aspectos en nuestra cultura y idiosincrasia, que sin duda el automóvil es uno de ellos, y nuestra ciudad, consecuentemente, siendo diseñada dentro de esas lógicas. Yo creo que es un tema de tiempo para generar esos cambios, pero yo creo que la sensibilización y la docencia, yo creo que lo pueden acelerar. Y en esa línea, parte del mensaje de la charla era no solo el tema de la investigación, sino cómo a través de acciones simples, donde involucramos a varios actores, podemos agilizar cambios. Creo, Jorge, que sería muy interesante poder involucrar a la Facultad de Sociología o trabajar con sociólogos, que nuestra experiencia fue más que excelente trabajando con sociólogos precisamente en motivaciones en vivienda social. Entonces, porque estamos hablando realmente de la misma cosa. Entonces, no es que yo diseño y después va el sociólogo y le va a explicar a la gente, no. Hay que trabajar con el sociólogo para que él facilite el camino y te diga de qué manera, incluso hasta cambiando los diseños, sobre todo esto que vos mencionabas, de no preocuparse tanto por los aspectos técnicos de diseño, pero sí motivar mucho más a la población, motivar a la comunidad. Creo que ahí, pero hay situaciones como lo que nos está pasando ahora con el COVID. Nosotros nos pasó en Holanda, viviendo en Holanda, los 70, principios de los 70, con la crisis energética. Y allí no ibas en auto. O tenías en auto solamente en determinadas zonas y en determinados días. Y por supuesto, ¿quién no va a andar en bicicleta en Holanda? Así que eso lo vimos muy, muy, muy directo y la gente responde. Entonces, por favor, en el día de hoy van a con esta semana no se va a usar el auto. Estamos carentes de petróleo, por ejemplo, ¿no? La gente responde. Pero hay que mostrar por qué. Siempre mostramos que hay una razón que sustenta esa decisión o ese ejercicio que uno le da a la población, ¿no? Tienes que participar para hacer esto y lo otro, pero la razón es otra, ¿no? Y ahí hay que explicarlo. Sí, sin duda, este es un área donde convergen muchas disciplinas. Sin duda, los sociólogos, mucho más en los contextos de sociedades como la nuestra, que hay gran desigualdad social, yo creo que es fundamental la participación de ellos. Y definitivo que ingenieros estarán presentes en todos estos temas de vialidad y aspectos técnicos que tienen que ver totalmente con el tipo de material, con aspectos relativos a en qué sectores van los autos, qué velocidad es la adecuada, disminuir la velocidad es un aspecto importante. Pero sin duda yo creo que en el ecosistema latinoamericano, donde la desigualdad social es como un común denominador, la participación del sociólogo sin duda es fundamental. Hasta este momento creo que no tenemos ningún sociólogo en el equipo, pero realmente estás tocando un aspecto que es válido para por lo menos iniciar con un café con alguno de los sociólogos que tenemos por acá en nuestra universidad. Te agradezco por ese comentario. Suerte Bueno, entonces. sí. Bueno, Jorge, siendo ya cumplido la hora que te pedimos, si les parece, podemos cerrar por acá. Desde ya, muchísimas gracias por tu colaboración, por toda tu charla y toda la información que compartiste con nosotros. Y bueno, esperamos volver a verte por Buenos Aires para hacer otro ciclopaseo una vez que esto haya
se haya dado por terminado. Igual acá los esperamos a ustedes con muchas Sí. ansias y les deseo lo mejor. Y pues que entendamos que esta crisis está trayendo muchos buenos cambios. Yo creo que en temas de movilidad está acelerando y buenas cosas están surgiendo. Así que encontremos siempre lo positivo y yo creo Sí, que por muy supuesto. pronto nos volveremos a ver en persona. Buenísimo, bueno, muchísimas gracias de vuelta y bueno, a todos seguimos el lunes que viene donde vamos a estar hablando de ambiente y patrimonio, así que nos vemos acá también nuevamente desde México esta vez. Bueno, muchísimas gracias, Jorge, esperemos verte pronto. Igual, saludos. Adiós, gracias a todos.